revelado, el inesperado secreto que mi yerno expuso en francés en la cena, no lo vas a creer. La noche estalló en un torbellino de risas y aromas mientras los rostros de la familia se iluminaban a la luz de las velas, cada uno disfrutando de la cena como una celebración del futuro de Carla y Julián. Pero en el aire, una tensión invisible comenzaba a forjarse, una sombra que amenazaba con romper la alegría. Ana, madre soltera de 45 años, sintió un nudo en el estómago al notar la felicidad desbordante de su hija, contrastada por el creciente malestar que se apoderaba de ella. Carla era su razón de ser, la luz que iluminaba sus días en el ajetreado hospital donde trabajaba como enfermera. Por años, había sacrificado tanto para garantizar el mejor futuro para su pequeña, con cada céntimo ahorrado con amor en la esperanza de que un día tuviera oportunidades que ella nunca tuvo. Pero ese comprometido futuro ahora se tambaleaba al borde de un precipicio. La velada avanzó entre brindis y músicas flamencas, y cuando Julián, el encantador y joven francés, se levantó para hacer un brindis, la sala se silenció. Con una sonrisa confiada, comenzó a hablar en un francés pulido que caló en el corazón de Ana, quien no podía evitar sentir que su vínculo con él estaba en juego. Instintivamente, su mente se apresuró a buscar respuestas, entonces, lo reveló. Un proyecto revolucionario que prometía combinar medicina con la rica cultura hispana, una idea capaz de catapultarlo a la fama internacional. El orgullo de Ana se desvaneció, reemplazado por una inquietud profunda. Se encontraba atrapada entre su admiración por el talento de Julián y el miedo por lo que esto significaría para su familia. La ambición brillaba en los ojos del joven, y ella sentía que su legado podría estar en riesgo. Su abuelo había construido un negocio familiar de medicamentos ecológicos basado en el sacrificio y la tradición, y ese secreto podía ser la clave de su éxito, pero también una carga demasiado pesada. Mientras la conversación avanzaba, Ana sentía su mente girar. El dilema moral se apoderaba de ella. Julián, irreconocible en su fervor por el futuro, se debatía entre su ambición y su compromiso con Carla. Cada palabra de él resonaba en su pecho, intensificando su ansiedad. Ana quería apoyarlo, pero ese fervor le recordaba que, a veces, lo que se busca puede desdibujar los lazos más sagrados. Donde quedaba el respeto por las raíces, por la historia que había moldeado su vida, y así, mientras la tensión crecía, Ana se miraba a sí misma, ¿alcanzaría ese éxito ella también, si se abandonaban los principios familiares? ¿Estaba dispuesta a sacrificar la esencia de lo que representa ser parte de su historia por un camino incierto hacia la gloria? La angustia la envolvía y sentía como el sudor comenzaba a brotar en su frente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la conversación estalló en un momento de máxima tensión cuando la voz temblorosa de Carla interrumpió el clamor. ¿Vale la pena romper la familia por la fama? ¿De verdad queremos eso? Con esas palabras, la mesa se heló. Ana se sintió vacía, un torrente de emociones en guerra. La noche no solo era un compromiso, sino un desafío a su propia historia y a la de su familia. ¿Podría Julián encontrar un equilibrio entre su sueño y su familia? El silencio opresor se instaló, dejando una pregunta en el aire que resonaría mucho después de que la cena terminara. Ana se sentía aturdida mientras la cena avanzaba lentamente tras la explosiva intervención de Carla. La atmósfera se había vuelto espesa, cada rayo de alegría se había desvanecido bajo el peso de la incertidumbre. ¿Cómo podía ser que, en lugar de celebrar esta unión, se encontraran en un mar de cuestionamientos y miedos? La mirada de Julián brillaba con una pasión que Ana nunca había visto en él, pero aquella llama la llenaba de inquietud. Mientras los demás intentaban recuperar el ritmo de la conversación, Ana se sumió en una reflexión angustiante. Su mente pasaba rápidamente por los sacrificios que había realizado a lo largo de los años. Cada desgracia en su pasado parecía amenazar con repetirse.
Había trabajado incansablemente no solo para brindar a Carla una educación, sino para enseñarle el valor de la tradición, la honestidad y el trabajo arduo. La idea de que Julián pudiera poner en peligro todo lo que había construido le causaba un profundo dolor. Decidida a no dejar que sus pensamientos la consumieran, Ana se centró en una tarea que conocía bien, la observación. Miró a cada miembro de la familia y notó cómo sus expresiones fluctuaban entre la preocupación y la alegría fingida. El padre de Julián, sentado al otro lado de la mesa, parecía ajeno a la tensión. Cuando la reunión comenzó, él había compartido anécdotas de su juventud en París, historias que ahora contrastaban marcadamente con la revelación de su hijo. Ana sintió el impulso de confrontar a Julián, pero también la necesidad de contemplar su propia respuesta a la situación. De repente, la imagen de su abuelo, quien había dedicado su vida a construir un legado familiar, la visitó. Era como si su espíritu estuviera a su lado, instándola a recordar la importancia de las decisiones que tomamos. ¿Cómo podía ella guiar a su hija a través de esta tormenta cuando ella misma se sentía dividida? Antes, había considerado su carrera en el hospital como una forma de avanzar, pero ahora se preguntaba si había dejado de lado su voz y sus valores. Sin embargo, en ese mar de confusión, Ana comenzó a sentir una chispa de determinación. Reflexionando sobre su trayectoria personal, se dio cuenta de que había luchado por ser más que una enfermera, había querido ser un pilar en la vida de su hija. No podía permitir que la ambición de un joven eclipsara el esfuerzo y el sacrificio de toda una vida. Finalmente, logró articular sus pensamientos en voz alta. Julián, aprecio tu deseo de innovar, pero la medicina es más que fama. No podemos olvidar de dónde venimos. Hay una responsabilidad intrínseca en lo que hacemos. Varios ojos giraron hacia Julián, esperando su reacción. Ana sintió que había dado un paso importante, una defensa de sus valores. A medida que la tensión aumentaba, Julián tomó aire. La chispa en sus ojos pareció encontrarse con la verdad que Ana acababa de plantear. El momento de frustración se convirtió en una oportunidad para una conversación más profunda. Pero antes de que pudiera responder, Carla, aún afectada emocionalmente, interrumpió: esto no es solo sobre ti, Julián. Es sobre todos nosotros. ¿Cómo podemos avanzar como familia si no tenemos claridad? El silencio se hizo nuevamente palpable, y las palabras de Carla resonaban como un eco en las paredes de la casa. Ana, sintiendo cómo su propio corazón latía con fuerza, estaba cada vez más convencida de que debía ser la guía en esta tormenta, pero ¿podría salir adelante sin caer en la desesperación? Mientras los rostros se llenaban de preocupación y la conversación chocaba con la tensión emocional, un nuevo dilema se planteó en la mente de Ana: debería considerar su propio sueño olvidado, aquel que había dejado de lado por la búsqueda de la estabilidad familiar. Resulta que había algo más que Julián tenía que revelar, un secreto que no solo cambiaría la dirección de su vida, sino que podría también redefinir el significado del legado familiar que todos defendían con tanto fervor. Ana sintió que el aire se tornaba más denso. El futuro era una sombra incierta, y la noche se acercaba rápidamente. El silencio se extendió en la habitación como una niebla densa, acentuando la atmósfera delicada que había emergido tras las palabras de Carla. Ana, con el corazón acelerado, no podía apartar la mirada de Julián mientras él se preparaba para hablar. Su mente se agitaba, intentando prever qué podría surgir de aquel joven lleno de ambición. ¿Qué sitio ocuparía verdad en esta nueva narrativa familiar? Julián levantó la mirada, su expresión serena desmentía la inquietud que sentía. Lo que voy a decir comenzó, y una pausa cargada de tensión electrificó la atmósfera. Ana sintió que su estómago se encogía, cada segundo parecía una eternidad. Lo que voy a decir es la razón por la cual no me he comprometido a seguir el camino familiar en la medicina, continuó, su voz visiblemente entrecortada. No quiero ser solo un médico más. He estado trabajando en un proyecto que fusiona la medicina y la tecnología. Un producto revolucionario que podría cambiar nuestras vidas. Las palabras reverberaron en la sala. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Este no era el honor en el que había puesto su fe. Se preguntaba si su deseo de sobresalir podría realmente perjudicar a su hija.
Mientras la cena se tornaba en un espacio de revelaciones inesperadas, su mente se debatía entre la confianza en la capacidad de su yerno y el temor por la estabilidad que ansiaba ofrecer a su familia. Es algo que creo puede servir a quienes no tienen acceso a la atención médica adecuada, añadió Julián con determinación. Ana se sintió dividida. Allí estaba, la chispa de innovación que había anhelado encontrar en su propio camino, pero también la sombra de la incertidumbre. ¿Era esa tecnología realmente útil o una manera de cambiar el rumbo de su legado con un mero capricho moderno? Con cada palabra de Julián, el peso de su propio sueño olvidado empezó a despertar en Ana. Sentía que la oportunidad de haber explorado un mundo más allá de la enfermería se desvanecía frente a ella, un camino que alguna vez fue luminoso y ahora parecía haber sido relegado a un rincón polvoriento de su memoria. La voz suena impotente en su mente, ¿y si no lo intentas? ¿Y si te arrepientes? La conversación giraba alrededor de Julián, pero Ana se dio cuenta de que debía reenfocar la atención en sí misma. Era su vida la que corría el riesgo de quedar estancada, asfixiada por las decisiones y caminos tomados por otros. Quizá deberías haberlo compartido antes, intervino, esta vez su tono más firme. No se trata solo de ti. Requiere de un compromiso familiar, de construir algo sólido que respete lo que somos. Y yo también tengo sueños. La respuesta de Julián, que llegaba como un eco, hizo que el ambiente se tornara denso nuevamente. Pero esto es mi sueño, Ana. ¿Qué harías tú si tuvieras la oportunidad de hacerlo todo de nuevo? ¿No buscarías lo que realmente te apasiona? La pregunta quedó flotando en el aire, desenfrenando un torrente de emociones en Ana. Nunca se había dado la oportunidad de responder a esa interrogante, la conversación se desvió hacia su propio camino, su voluntad de enfrentarse a su miedo y de redescubrir lo que había dejado atrás. Era el momento de la verdad, el momento de la confrontación no solo con Julián, sino con ella misma. Ana sabía que debía salir de esa noche con una decisión clara, abrazar su voz nuevamente o dejarse llevar por el deseo de proteger lo familiar. Con el rostro iluminado por la revelación y las sombras extendiéndose a su alrededor, la decisión de Ana empezaba a tomar forma, probablemente alterando el rumbo de su vida. De repente, las paredes de la casa, antes opresoras, parecían cobrar vida. La posibilidad de cambiar su destino se alzaba como un faro deslumbrante en la oscuridad, pero justo cuando Ana sopesaba esa sensación, Carla gritó, sorprendiendo a todos, «Espera. Aún no hemos hablado de lo más importante». La tensión se disparó una vez más. Ana sintió que un abismo se abría ante ella, y en un instante, se topó con el dilema que no había anticipado. ¿Podría su familia aceptar su nuevo orden? ¿Y si su voz, aunque tardía, no fuera la única en la que debían reflexionar? La urgencia de la respuesta se convirtió en un eco en su mente mientras la noche avanzaba, dejando un futuro incierto y emocionante al alcance de su mano. La mirada de Ana se desvió hacia Carla, la incertidumbre ahora competía con la inquietud en su interior. ¿Qué es lo que falta por decir?, preguntó, un murmullo de ansiedad en su voz. Se sentía atrapada entre lo conocido y la posibilidad de un cambio radical. Cada palabra de Julián había sido un golpe que reverberaba en su ser, despertando viejos sueños y resentimientos que había guardado con recelo. Carla parecía tener la respuesta a una pregunta que Ana había omitido en su propia batalla interna. Las sombras de la casa parecían alargarse aún más, como si la misma habitación tuviera voz, exigiendo respuestas a quienes la habitaban. Por un momento, Ana perdió la claridad de su propósito y se vio arrastrada hacia la confusión. Si esto es un juego familiar, no puedo quedarme fuera, pensó, recordando su propio viaje hacia la enfermería. Un compromiso que en un principio fue su pasaporte a una vida de significado y no simplemente una elección profesional. Lo que está por venir podría cambiarlo todo, continuó Carla, su voz temblorosa aunque firme. Ana la miró con atención. Desde su perspectiva como madre, entendía la importancia de ese momento. Era el punto de inflexión no solo para Julián, sino también para su propia existencia. La hija parecía poder captar las energías que flotaban entre ellos, una habilidad que Ana había captado en múltiples ocasiones, esa especie de intuición que se da entre familiares. Julián, mientras tanto, se mantuvo en silencio,
como si comprendiera que la conversación había tomado un rumbo que superaba los sueños de innovación tecnológica. La tensión palpable en el aire solo acentuaba la necesidad de una resolución. Ana podía sentir que cada paso que diera a partir de esta noche la acercaría más a una vida auténtica o, por el contrario, la sumiría en una rutina desgastante. ¿Cuáles son tus sueños, Ana? La voz de Julián rompió el silencio, como un rayo que ilumina una tormenta. Esa pregunta, antes olvidada, resonó de manera dolorosa. Sabía que no podía evitarlo más tiempo. Una parte de ella ansiaba tener una respuesta, la otra, temía el impacto que podría tener en su familia. Mis sueños comenzó, con una voz casi ininteligible. Siempre quise explorar otras facetas de la medicina, quizás centrarme en la investigación o, incluso la psicología. Cada palabra parecía revelar fragmentos de su ser que había mantenido bajo un denso manto de conformidad. Pero el cuidado diario me atrapó. Visitas al hospital y la rutina. El tiempo pasó, y me olvidé de mí. Carla la escuchaba con atención, sus ojos brillaban con una mezcla de comprensión y sorpresa. En su interior, Ana sentía que el peso de años de conformismo comenzaba a desvanecerse, como si cada palabra pronunciada le devolviera fragmentos de su ser. Era un momento sutil pero poderoso, el tipo que cambia vidas, y ella no quería dejarlo escapar. Julián, tocando el centro de la cuestión, dijo, es lo que estamos intentando hacer, Ana. Crear algo nuevo, algo que integre la sensibilidad de la medicina con los avances de la tecnología. Tu perspectiva sería crucial. Pero, ¿de verdad estás dispuesta a hacerlo? Necesitamos un compromiso genuino. La sinceridad de su voz removió algo latente en Ana, un reflejo de sus propios anhelos por redescubrirse, el deseo de ser más que un mero participante en su vida. ¿Y si no puedo?, se preguntó en voz alta, el miedo a lo desconocido apoderándose de ella una vez más. Podía sentir el sudor en sus manos, la respiración entrecortada. La incertidumbre de dar un paso hacia lo que siempre había deseado era abrumadora. «Y si sí puedes», replicó Carla con una firmeza inusitada. El cambio de narrativa también podría comenzar ahora, pero para eso, Ana necesitaba abrazar su voz, su deseo de renovación. La cena, que había comenzado como un encuentro aparentemente cotidiano, se había transformado en una confrontación profunda sobre la identidad, la ambición y el futuro. Las decisiones que se hallaban ante Ana eran más que antecedentes de lo que podría o no suceder, eran la esencia misma de su ser. Sin embargo, antes de que pudiera responder, las luces parpadearon, una advertencia de que el camino a seguir sería más complicado de lo que había anticipado. En ese instante, un sonido procedente de la cocina rompió la atmósfera cargada, era un grito ahogado. La tensión colectiva se disparó nuevamente. Algo inesperado había ocurrido, algo que podría cambiar radicalmente el rumbo de esta noche. Ana sintió como el corazón le palpitaba en el pecho, consciente de que los verdaderos secretos nunca se revelan sin riesgos. Justo cuando aparentemente todo estaba listo para ser confrontado, otro dilema se cernía sobre ellos, esperándolos en el umbral de la revelación más importante de la noche. Ana se levantó de la mesa con una mezcla de inquietud y determinación. La cena familiar se había transformado en un laboratorio de emociones donde cada palabra y cada silencio parecían ser ingredientes de una fórmula explosiva. Al acercarse a la cocina, su mente se encontraba en un torbellino, cuestionándose qué podría significar ese grito ahogado. Instintivamente, su corazón latía con más fuerza, consciente de que el paso siguiente podría definir no solo su destino, sino la dinámica familiar en su conjunto. Al cruzar el umbral, su mirada se encontró con una escena que desbordaba confusión. Julián estaba agachado, tratando de calmar a Carla, cuya expresión de miedo era palpable. Pasaron unos segundos antes de que Ana procesara la situación, un vaso roto en el suelo, fragmentos brillando bajo la luz, como pequeñas estrellas caídas. Fue un momento cotidiano que, sin embargo, se sentía profundamente simbólico. ¿Qué sucedió?, preguntó Ana, tratando de mantener la voz serena. Lo siento, se me resbaló, murmuró Julián, una sombra de vergüenza cruzando su rostro. Todo está bien, solo un accidente, pero, para Ana, la intensificación del incidente, por trivial que pareciera, resonaba a un nivel mucho más profundo.
Allí estaba, frente a su familia, siendo testigo de cómo un pequeño fragmento se había roto. Justo como su propia vida, fragmentada entre sus deseos y sus obligaciones. Tal vez esto sea una señal, pensó, y en su interior se encendió un fuego antiguo, uno que había estado apagado durante años. La fatalidad de un vaso roto podía simbolizar su vida profesional, una mezcla de historias inconclusas y oportunidades desvanecidas. Había llegado el momento de recomponer lo que se había fragmentado. Esto no es solo un accidente, dijo Ana, aunque su voz era un eco de su pensamiento interior. Es un aviso. Necesitamos ser más cuidadosos con lo que tenemos. Nos estamos lastimando unos a otros sin darnos cuenta. Las palabras salieron con una fuerza sorprendente, como un mantra que ella misma necesitaba escuchar. Julián levantó la vista, su expresión ahora mezclada con sorpresa y reconocimiento. No puedes sacrificarte solo por mantener las apariencias, Ana. Cuando hablas de tus sueños, yo siento que tienes algo inmenso dentro de ti esperando a ser liberado. La conversación se profundizaba, y el ambiente a su alrededor comenzó a cambiar. Las emociones flotaban entre ellos, cargadas de significado. Ana se dio cuenta de que no solo Julián estaba dispuesto a escucharla, sino que Carla también manifestaba interés. Ella lo percibía en sus ojos, que reflejaban curiosidad y empatía. Tal vez me he dejado influenciar por miedos antiguos, reflexionó Ana, abrazando la idea de que cambiaría su trayectoria. Siempre he creído que la responsabilidad era mi única opción. Pero, mientras hablaba, comenzaba a sentir como el horizonte se ampliaba ante sus ojos, como un viaje que prometía autodescubrimiento. Tener sueños no significa abandonar a los tuyos, interrumpió Carla, sus palabras caían como un bálsamo. ¿Cuándo vamos a dejar de pensar que hay que elegir entre todo lo que amamos? Ana sintió que las palabras de Carla compelían a una decisión. El anhelo de diseñar algo significativo, no solo para ella sino para todos, flotaba en el aire. Las conexiones que estaban forjando en ese instante parecían estar iluminando un camino hacia la meta que tanto había anhelado. Quisiera ser parte de lo que están haciendo, dijo Ana, su voz ahora más clara y decidida, pero el miedo aún revoloteaba en su interior. Sin embargo, tengo que encontrar una manera de hacerlo sin desmoronar la estructura familiar. Pero, ¿cómo hago eso y mantengo mis propios sueños vivos? Un segundo grito resonó en su mente, el de su autoexigencia. Sabía que la respuesta no sería fácil. Mientras reflexionaba, un estallido de luz atravesó su mente, una revelación que era tanto prometedora como aterradora. Justo cuando estaba a punto de formalizar su nuevo compromiso, otro sonido interrumpió su pensamiento. Un leve crujido proveniente de detrás del armario. Ana sintió un escalofrío que recorrió su espalda. ¿Qué más podría estar a punto de salir a la luz esta noche? Ana no podía quitarse de la cabeza el extraño sonido que había interrumpido su vertiginoso viaje introspectivo. Con el corazón aún acelerado y el eco de aquellas palabras sinceras flotando en el aire, se acercó cautelosamente al armario. Su mente se debatía entre la curiosidad y el miedo. ¿Qué más había detrás de esta cena aparentemente normal? Al abrir la puerta del armario, un pequeño objeto cayó al suelo con un tintineo metálico. Era una vieja caja de música, ornada con detalles en acuarela y algo polvorienta. Ana la recogió, sintiendo como la madera fría contrastaba con el calor burbujeante de su determinación. Era un legado de su infancia, un símbolo de tiempos más sencillos, donde los sueños parecían menos lejanos. Al girar la llave y escuchar la música melancólica que brotaba de la caja, una ola de nostalgia la embargó. Mientras sonaban las suaves notas, Ana se dejó llevar por recuerdos. Esos momentos donde la imaginación dictaba sus posibilidades, donde la vida no era un rompecabezas de decisiones abrumadoras. Fue en ese instante que comprendió una verdad esencial: el fuego de sus sueños no estaba extinguible. Había estado sofocándolo, pero no lo había destruido. ¿Y si lo reenfoco?, pensó, su mente racing con las implicaciones. La conversación con Julián y Carla resonaba en su interior. Necesitaba construir puentes entre lo que ella deseaba y lo que era responsable. Quizás la clave no era elegir, sino integrar. Era un desafío que le parecía monumental, pero al mismo tiempo, su determinación crecía.
La idea de entrelazar sus aspiraciones con la estructura familiar la llenó de un extraño sentido de poder. Tras cerrar la caja de música, Ana decidió que no iba a desvanecerse ni a dejar que sus sueños se hicieran cenizas en la hoguera del deber. Se sentó y comenzó a escribir lo que sentía, cada palabra era un ladrillo en la fundación de su nuevo camino. De súbito, la idea de un plan empezaba a tomar forma en su mente. Los pensamientos conectados la llevaron a una resolución, iba a diseñar un proyecto que uniera sus sueños con la familia. Tejer su arte con los valores familiares no solo podría ser posible, sino esencial. Comenzaría a trabajar en una exposición que explorara sus vivencias como mujer, madre y soñadora. Una manera de compartir su mundo, uniendo todos los fragmentos de su vida en una nueva creación. Mientras se movía con más confianza, el ambiente a su alrededor cambió. Las sombras de sus inseguridades comenzaron a disiparse, sustituidas por una claridad renovada. Sin embargo, la pregunta subsistía: ¿cómo abordar este nuevo proyecto con su familia? La preocupación por la reacción de Julián era palpable, y el miedo a ser incomprendida, como al inicio de su camino, se cernía sobre su mente. Sin embargo, sentía la necesidad de comunicarles la esencia de su visión. Si estoy decidida a dar este paso, debo compartirlo, aun si eso significa enfrentar posibles conflictos, reflexionó, sintiendo una marea de emociones. Justo entonces, el crujido de la puerta del armario le recordó que aún había secretos que desentrañar. ¿Podría haber más en aquel rincón, además de sus propias nostalgias y sueños? Con la inquietud adentrándose nuevamente, Ana sintió que el verdadero reto estaba a punto de comenzar. Apenas se había despegado su vuelo, y ya las corrientes de la vida la guiaban hacia un horizonte incierto. Levantándose con un nuevo sentido de propósito, Ana se dio cuenta de que el camino no solo pasaría por recuperar su voz, sino que podría desvelar secretos familiares. Un caos que quizás no había anticipado, pero que probablemente la llevaría a una revelación crucial en su viaje. Al dar un paso atrás, una vitrina resplandeció en su mente. ¿Qué más podría descubrir sobre su familia que la ayudaría a construir su propia narrativa? Estaban todos listos para enfrentar las verdades ocultas y, a su vez, proteger lo que habían edificado juntos. La noche recién comenzaba, y Ana sintió que lo inesperado podía ser el mejor aliado para él. Viaje que estaba a punto de emprender. La mañana siguiente, Ana se despertó con su mente aturdida por una mezcla de inquietud y determinación. Sabía que debía hablar con Julián. La idea de presentar su proyecto no solo como un acto creativo, sino como un diálogo necesario, la impulsaba a encontrar el valor para abrirse a su familia. Mientras preparaba el desayuno, cada movimiento se sentía más ligero. Había un propósito renovado en ella. Las imágenes de la exposición que planeaba empezaban a tomar forma. Visualizó las paredes del espacio, cada rincón podría contar una historia. Unas líneas que describían sus batallas internas, otras que reflejaban los momentos de alegría y triunfo. Pero, más allá de su propio viaje, cada pieza debía estar entrelazada con sus raíces familiares. La conexión con Julián, con sus hijos. Era un desafío enorme, pero ansioso por afrontar. En el comedor, el silencio habitual era un preludio de lo que vendría. Ana sentía el latido acelerado de su corazón al ver a Julián entrar, con su café matutino como siempre. Decidió romper el hielo de inmediato. Julián, hay algo importante de lo que necesito hablarte, dijo, mientras colocaba los platos sobre la mesa. Julián levantó una ceja. ¿Es algo serio? Su tono reflejaba curiosidad, aunque un ligero rastro de preocupación lo acompañaba. Ana tomó una respiración profunda, iluminada por la imagen de la caja de música. Estoy trabajando en un proyecto, comenzó, y cada palabra que seguía la empujaba hacia una revelación personal. Quiero crear una exposición que hable sobre mi vida, ser mujer, madre y también artista. Quiero que mis experiencias se enlacen con nuestra familia, con nuestras historias. Ella midió cada reacción de Julián, su sorpresa era palpable. ¿Una exposición? ¿Y de qué manera integrarías a la familia?, preguntó, tratando de entender el alcance de su idea. La inquietud comenzó a transformarse en convicción. Pienso que al compartir nuestras vivencias, podríamos encontrar nuevas conexiones entre nosotros. Cada pieza de esta exposición no solo trataría de mí, sino también de nosotros, de lo que hemos construido juntos.
Pero también me gustaría dar espacio a aquellas verdades que quizás no hemos confrontado. Su voz tembló un poco al pronunciar la última frase, el silencio se instaló entre ellos, y Ana podía sentir cómo la atmósfera cambiaba. El peso de antiguas tensiones parecía aflorar a la superficie, y el nerviosismo comenzó a invadirla. ¿Acaso había ido demasiado lejos al invitar a la luz las sombras de la familia? Es un enfoque interesante, dijo Julián finalmente, pero ¿crees que todos están listos para eso? Sus ojos mostraban una mezcla de preocupación y apoyo, no podía evitar cuestionar si adentrarse en esos secretos ocultos era lo correcto. Ana sintió como sus inseguridades querían asestar un golpe, pero la convicción y claridad que había generado en su interior la fortalecieron. Es justo porque quiero que esté lista nuestra familia que creo que es crucial hacerlo. No se trata solo de mí, sino de permitir que nuestras historias se entrelacen en lugar de vivir en parcelas separadas. Con valentía renovada, continuó, este proyecto puede ser la oportunidad de sanar y entendernos mejor. No estoy buscando crear conflictos, sino abrir un espacio para que todos se sientan escuchados. A medida que compartía su visión, Ana se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión. Era el momento de enfrentar temores y quizás descubrir verdades que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. Sin embargo, la mirada pensativa de Julián la llevó a reflexionar sobre su propio camino y las reacciones que podría desatar. Mientras ambos debatían la posibilidad de su exposición, la incertidumbre flotaba en el aire como la melodía de la antigua caja de música. Quizás no soy solo la artista aquí, pensó Ana, sino también la facilitadora de un cambio familiar. El crujido de la puerta trasera interrumpió la conversación. Alicia, su hija más pequeña, entró con una carta en la mano. Mamá, encontré esto. En la caja de la abuela. Creo que es importante. Con eso, el escenario parecía transformarse, ya que cada descubrimiento o decisión ahora podría desatar un efecto dominó. Ana se sintió atrapada entre su nuevo propósito y las sorpresas que podrían revelar aún más sobre su familia. Con el corazón latiendo con fuerza, comprendió que su viaje apenas comenzaba. ¿Qué secretos acechaban en ese papel que su hija traía entre las manos? Era un nuevo umbral que se abría ante ella, y el descubrimiento lentamente se convertía en un acto de valentía compartida. ¿Estarían preparados para dar este salto juntos, enfrentando no solo sus sueños, sino también cada verdad olvidada? Ana observó la carta con una mezcla de curiosidad y aprensión. El papel amarillento, cuidadosamente doblado, parecía cargado de secretos que habían estado ocultos durante demasiado tiempo. A medida que Alicia extendía el documento hacia ella, los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. Este pequeño instante podía cambiar por completo la dirección de su vida y, en consecuencia, el desarrollo de su proyecto. Con un gesto cálido, Ana tomó la carta. Miró a su hija, que sonreía con la inocencia de la niñez, como si no supiera que el contenido de aquel papel podría desencadenar una tormenta emocional. Decidió abrirla de inmediato. La tinta, difusa pero legible, contaba una historia que hacía años había permanecido en las sombras de su memoria. El contenido de la carta revelaba un episodio significativo del pasado de su madre, uno que ella había considerado una carga, un secreto que, al igual que un peso en su pecho, nunca había compartido con su familia. Ana recordó las largas noches de su infancia en las que su madre contaba historias, pero siempre omitiendo los detalles más difíciles. Esa carta, escrita con la desazón de su madre, ofrecía un vislumbre a una vida marcada por sacrificios y decisiones que habían forjado su carácter y, a su vez, el de Ana. Mientras leía, Ana sintió cómo la conexión con su madre se profundizaba. No era solo un relato de sufrimiento, también se percibía esperanza en las palabras, una lucha por encontrar la belleza entre el dolor. La revelación era abrumadora, su madre había enfrentado desafíos similares, y ahora, ese legado se desnudaba ante ella, invitándola a enfrentar no solo su historia, sino también a compartirla con su propia familia. ¿Qué dice, mamá? Alicia interrumpió sus pensamientos. Ana se dio cuenta de que, para poder consolidar su propósito de una exposición familiar, debía primero asimilar lo que había aprendido. La carta representaba más que un simple descubrimiento, era una invitación a dialogar, a abrir los canales de comunicación que la familia había ignorado.
Es un relato de su abuela, respondió Ana, con la voz temblorosa pero firme. Habla sobre su vida y algunas decisiones difíciles que tomó. Comprender quiénes somos viene desde conocernos a nosotros mismos y a nuestros antepasados. Julián, que había estado observando, acercó su silla hacia la mesa. Es valiente de tu parte, Ana. Publicar esta historia también podría ser sobre reinterpretar nuestras propias experiencias. Su mirada se suavizó, y Ana se sintió aliviada al ver que, a pesar de la inquietud, había apoyo en su familia. Sin embargo, una nueva tensión comenzó a gestarse en su interior. ¿Estaría realmente preparada para confrontar todos esos secretos? La posibilidad de explorar la decepción y la lucha de su madre en la exposición la llenaba de temor. Pero, al mismo tiempo, parecía la única manera de abrir un espacio real para que todos en su familia pudieran hablar. La respuesta no sería fácil, pero la claridad del momento le inyectaba un nuevo impulso. Ana comenzó a trazar un plan mental para estructurar su exposición, uniendo las historias de su madre con la suya, generando un hilo conductor que entrelazara el pasado con el presente. En su mente, cada pieza se iba encajando entre sí. Sin embargo, luego del momento de revelación, la carga emocional que conllevaba el trabajo le hizo dudar. ¿Sería capaz de hacerlo? ¿Valía la pena el riesgo de abrir viejas heridas en busca de una sanación comunitaria? La verdad la perseguía, recordándole que el camino hacia la luz estaba empedrado de sombras. En vez de evitar las dificultades, reconoció que el proceso sería tan valioso como el resultado final. Necesitaba hablar con su madre, con Julián, y lo que urgía era una conversación sincera y clara. Mientras sus pensamientos se encaminaban a tomar decisiones, otra pregunta la asaltó. ¿Qué pasaría si la carta ocultaba aún más secretos? Aquella fragancia del pasado, una mezcla entre miedo y valentía, aguardaba por ser descubierta en una próxima conversación. Ana se sintió en un umbral entre su antiguo yo y una versión más audaz y decidida. Con la carta aún en la mano, entendió que su viaje hacia la exposición no solo era sobre el arte, sino sobre la verdad. Y allí, pulsando en su corazón, estaba un nuevo secreto que prometía cambiar el curso de su indagación. ¿Qué más podría revelarse? Ana se despertó esa mañana con la carta aún en su mente, como una melodía persistente que no podía sacudirse. La revelación de su madre había añadido una capa de profundidad a su vida, pero la presión de las expectativas la apretaba como una tenue soga alrededor de su cuello. El día prometía ser intenso. Tenía una reunión con Julián para discutir los próximos pasos de su proyecto. Sin embargo, la preocupación la hacía dudar de su propio juicio. Mientras se preparaba, miró por la ventana y observó las calles vacías, un lienzo de posibilidades. ¿Podía realmente usar el relato de su madre para abrir una puerta a una comprensión más profunda dentro de su familia? ¿Sería suficiente? La incertidumbre se mezclaba con un leve destello de confianza. Sabía que debía abrazar esa dualidad. En la reunión, Julián llegó con un aire de determinación. Ana, siento que este proyecto tiene el potencial de ser transformador. Pero necesito que estés lista para abordar todas las realidades, incluso las más incómodas, dijo, sus ojos fijos en ella, como si leyera su mente. Lo sé, respondió Ana, sintiendo el peso de su incertidumbre. La carta, hay tanto que no sé. No solo sobre mi madre, sino sobre lo que estoy dispuesta a enfrentar. Es un desafío, pero cada secreto que descubras puede ser un catalizador de crecimiento no solo para ti, sino para todos los que te rodean. La valentía se halla en la vulnerabilidad, lo interrumpió Julián, con un tono de quien ha vivido este tipo de revelaciones. Ana se sintió comprendida, como si una parte de ella recibiera el respaldo que tanto anhelaba. Mientras discutían la estructura de su exposición, la mente de Ana divagaba hacia su relación con su madre. Los recuerdos se atropellaban en su interior, creando una mezcla de nostalgia y reproche. ¿Por qué había sido incapaz de conocerla realmente? Su mirada se encontró con la de Julián, que la sacó de su ensoñación. Para este proyecto, ¿qué quieres que la audiencia sienta?, preguntó Julián, con su voz suave pero firme. Ana inhaló profundamente, sintiendo la verdad en su pecho. Quiero que sientan la autenticidad de nuestras historias. Quiero que comprendan que, aunque hay dolor, también hay fuerza y belleza. Mi madre no solo fue una mujer de secretos, sino de resistencia.
Esa afirmación resonó en Ana, abriendo un espacio dentro de ella. A partir de ese momento, se comprometió a profundizar en esos secretos, a desnudarlos con ternura y autenticidad. Sin embargo, la idea de que su madre pudiera haber guardado más de una revelación inquietaba su corazón. ¿Qué más podría ocultar? Al salir de la reunión, la ansiedad y la emoción comenzaban a dibujar una sonrisa en su rostro. La voz interna que antes dudaba ahora era un suave empuje hacia adelante. Comenzó a vislumbrar la posibilidad de un diálogo sincero con su madre. Su viaje ya no era solo acerca de la exposición, sino de descubrir la verdad de su propia existencia en relación a la de su madre. Esa noche, Ana se sentó a cenar con Alicia y Julián. La tensión de la carta y la reunión aún flotaba en el aire, pero la oportunidad de una conversación profunda se hacía tangible. «Mamá, ¿de qué hablabas con papá?», preguntó Alicia, curiosa. Ana miró a Julián, quien asintió, animándola a abrirse. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, el timbre sonó. Una sombra de inquietud atravesó su mente. «¿Quién será?», murmuró. Al abrir la puerta, se encontró con un viejo amigo de su madre, alguien que no esperaba ver y que, de alguna manera, podría tener respuestas sobre el pasado. El tiempo parecía detenerse. «Hola, Ana. Hay algo que necesito contarte sobre tu madre», dijo el amigo, su rostro una mezcla de seriedad y complicidad. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué podría revelar este hombre que cambiaría aún más su percepción de la verdad? Con el corazón en un puño, supo que su camino hacia la revelación estaba lejos de concluir. Ana se encontraba en un punto de inflexión. La visita inesperada de aquel viejo amigo de su madre, Julián y Alicia a su lado, había desencadenado un torrente de emociones que amenazaba con abrumarla. Con cada palabra que el hombre pronunciaba, sentía que se desnudaba no solo la historia de su madre, sino también la suya, y lo más crucial, la posibilidad de reencontrar su voz. «Tu madre vivió una vida extraordinaria, llena de sacrificios y decisiones difíciles», comenzó el hombre, su tono grave remarcando la importancia de sus palabras. Ana sintió que el aire se hacía denso, y los ecos de su propia historia se entrelazaban con las revelaciones que se avecinaban. Ella guardó muchos secretos, pero siempre lo hizo por amor a su familia. Ana asintió, comprendiendo que el camino hacia el autodescubrimiento requeriría enfrentar no solo su legado familiar, sino también el poder de la vulnerabilidad. Al escuchar las palabras de aquel amigo, sintió que, por fin, una opaca cortina comenzaba a levantarse. Las verdades ocultas estaban listas para ser desenterradas, y con ello, podría reconstruir su narrativa. «¿Qué más hay que saber?», preguntó Ana, con una mezcla de temor y resolución al ver a Julián y a Alicia preparados para escuchar. La necesidad de entender su propia identidad se hacía cada vez más urgente. Era el momento de dejar atrás el miedo que había mantenido su voz ahogada por años. «Tu madre tuvo que lidiar con su propia lucha por encontrar su propósito», continuó el amigo. «Y lo que parecía ser una vida convencional estaba cargada de pasiones que nunca se atrevió a compartir». La afirmación resonó profundamente en Ana, quien sintió un llamado interno. Era hora de darle voz a sus propios sueños y abrazar el legado escondido de su madre. Comprendió que debía hablar de sus propias aspiraciones, no solo en el refugio de su mente, sino ante aquellos que la rodeaban. «Creo que tengo una exposición que explorar», Ana expresó, sorprendiendo incluso a sí misma con el nivel de convicción en su voz. «Quiero que todos conozcan no solo mi historia, sino también las de mis antepasados. Las esperanzas y luchas que nos han formado. Ver nuestras historias reflejadas puede ser poderosa para todos nosotros». Julián sonrió, su mirada denotaba orgullo. «Eso es lo que necesitabas, dar vida a tu voz. Cada paso que des hacia esa exposición será un paso hacia la renovación familiar». La conversación se tornó intensa, el viejo amigo compartió anécdotas y secretos que habían permanecido ocultos, y Ana comenzó a ver cómo había heredado más que solo la historia de su madre. Con cada revelación, se sentía más anclada, más segura de su plataforma para construir su exposición. Sentía que la narrativa estaba tejiéndose en un tapiz rico, donde cada hilo representaba una vida vivida con pasión y perseverancia. Finalmente, cuando el amigo de su madre se despidió, Ana supo que había llegado a un punto de lanzamiento.
Ahora tenía no solo un propósito, sino también el coraje de articularlo con claridad. Mientras la noche avanzaba, y con Julián y Alicia a su lado, se sentó a escribir cada detalle que había aprendido, cada pensamiento que había emergido de su corazón. Sabía que este sería un manifiesto más allá de un simple destino, constituiría el núcleo de su exposición. El día siguiente llegó, y Ana se sintió lista para enfrentar al mundo. En una reunión con un grupo de su comunidad artística, compartió su visión, expresando la intención de integrar la vida de su madre en su obra. La conexión que había forjado con su pasado se convirtió en un catalizador para un proyecto que no solo abarcaba su historia, sino la esencia misma de lo que representaba ser una mujer en su familia. Así, Ana comenzó a recibir mensajes de apoyo de aquellos que deseaban colaborar. Las historias de vida que le compartieron no solo confirmaron su visión, sino que también la elevaron a alturas que nunca había sospechado. Cada nuevo contacto era como un ladrillo en el edificio de su vida, y la idea de la exposición se convertía en una realidad tangible. Ana se sentía cada vez más empoderada, su voz resonaba con claridad y confianza en cada esquina que visitaba. Durante meses, trabajó incansablemente, montando su exhibición por primera vez, una colección que fusionaba recuerdos de su madre con sus propias vivencias, explorando la lucha y la resistencia que habían caracterizado a ambas. El día de la inauguración llegó, y cuando Ana se levantó frente a un público atento, sintió que la carga que había llevado durante tanto tiempo se desvanecía. Compartió su viaje, habló de sus sueños, y cómo había aprendido a valorar sus raíces sin sacrificar sus esperanzas. Cada palabra estaba impregnada de una sinceridad que resonaba en la sala, conectando con cada persona presente. Al final del evento, recibió elogios y aplausos sinceros. Sintió en su corazón la transformación que había experimentado y que cada sacrificio había valido la pena. No solo había logrado construir su futuro, sino que había honrado la memoria de su madre y había encontrado la paz en su tensión familiar. Ana salió de la galería con una sonrisa, sintiendo que el pasado ya no era un lastre, sino un impulso poderoso que la guiaba hacia nuevas alturas. Había renacido en su papel como escritora, artista, madre y aprendiz, abrazando una vida que no solo albergaba sus sueños, sino el legado de aquellos que la precedieron. Había alcanzado su propósito con valor renovado y una voz clara y fuerte. Ahora supo que su historia era solo el comienzo de un capítulo más amplio que iba más allá de lo que había imaginado poder crear. Mientras la luna iluminaba el camino de regreso a casa, Ana reflexionó sobre la jornada que había recorrido. Había logrado un equilibrio entre sus deseos y su historia familiar, y eso era un logro que nunca se hubiera atrevido a soñar. Con una profunda gratitud, se dio cuenta de que, a través de su vulnerabilidad, había transformado no solo su vida, sino también la dinámica familiar que antes consideraba frágil. Nadie podría quitarle lo que había conseguido. En ese momento, se sentía completamente realizada. Para ustedes que también buscan esa transformación y superación personal, necesitan suscribirse ahora. No pierdan la oportunidad de seguir nuestras historias emotivas y exclusivas. Déjenos un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir creando contenido impactante. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final de esta historia, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión valiosa. Este es el momento de mostrar todo su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.